Hoy les daremos a conocer los signos vitales y cómo hay que tomarlos. Temperatura corporal. La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. Esta se la mide en grados centígrados. Factores que afectan la temperatura: el ejercicio físico y su intensidad, la duración del ejercicio, las condiciones ambientales como la temperatura y la humedad, el vestuario y por último el volumen corporal. Encontramos dos tipos de temperatura, una externa o superficial, que es la que mantiene la piel, el tejido subcutáneo y la grasa que se mantiene o eleva en respuesta al medio ambiente. La interna o central es la temperatura que mantiene los tejidos profundos del cuerpo, ya sea el cerebro, los grandes vasos, las vísceras, y es la que relativamente se mantiene constante. Métodos de medición. Tomar la temperatura del paciente es un punto básico de cualquier examen clínico. Hay varios tipos de termómetros clínicos, así como de sitios para la medición como el recto, que es la temperatura rectal, en la boca, la temperatura oral, debajo del brazo, temperatura axilar, en el oído, temperatura timpánica, en la piel de la frente sobre la arteria temporal. Los términos utilizados para describir las alteraciones de la temperatura corporal son la hipotermia, menor a 35,5 grados, normal, de 36,5 a 37,5 grados centígrados, febrícula, de 37,6 a 37,9 grados centígrados, fiebre, cuando es mayor a 38 grados centígrados, hiperpirexia, cuando es mayor a 41,5 grados centígrados, hipertermia, cuando es mayor a 37,5 grados centígrados, sumándole que el sistema de termorregulación del cuerpo no funciona correctamente. Los termómetros son los elementos que se utilizan para medir la temperatura. Entre los más usados están el termómetro de mercurio y el digital. A continuación vamos a demostrar cómo se realiza la toma de temperatura con un termómetro digital. El equipo que vamos a utilizar es una bandeja pequeña, un termómetro y una funda plástica. En el procedimiento tenemos que esperar al menos 15 minutos después de bañarse o ejercitarse antes de tomar la temperatura axilar. Saque el termómetro del estuche. Ponga el termómetro dentro de una funda plástica desechable. Si usted no tiene una funda desechable, limpie la punta del termómetro usando agua tibia y jabón o alcohol. Luego enjuáguelo con agua fría. Introduzca el extremo cubierto debajo del brazo. Mantenga el termómetro debajo del brazo hasta que éste pite. Retire el termómetro cuando aparezcan los números en la ventana. Lea los números que aparecen en la ventana. Estos números indican su temperatura. Agregue al menos 1 grado a la temperatura que aparece en la ventana. Su médico puede pedirle que anote en un registro las temperaturas. Escriba la lectura de la temperatura cada que se la tome. Retire la funda desechable y por último coloque nuevamente el termómetro en el estuche. Presión arterial. Ahora vamos a conocer el concepto y las características que tenemos en la presión arterial. La presión arterial es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. La fuerza de la sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas se da a conocer como la tensión arterial. Estas dos fuerzas son contrarias y equivalentes. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Tenemos que el corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia él sin crear estancamiento sanguíneo excesivo en los vasos. Esto ocurre dentro de los límites fisiológicos. En cuanto mayor sea la presión de llegada que obliga a pasar la sangre de las venas al corazón, mayor será el volumen de sangre expulsada. Otro punto, la contracción y relajación ventricular determina la presión sistólica y diastólica. Primero se registra la presión sistólica y luego se va a registrar la presión diastólica. También tenemos que se mide en milímetros de mercurio. Presión arterial sistólica y diastólica.
Presión sistólica o máxima, también se la puede llamar. Es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se va a conocer que es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. Su presión ideal es de 120 milímetros de mercurio. Atentos a eso. También tenemos a la presión diastólica o mínima, como también se la llama. Es la mínima presión de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación o repolarización ventricular. Su presión ideal es 80 milímetros de mercurio. Factores que afectan la presión arterial. Tenemos la edad, el sexo, ejercicio, la obesidad, el estrés, algún dolor que tengamos, el tabaquismo, los medicamentos, otras enfermedades y variaciones diurnas. Clasificación. En la siguiente tabla tenemos los niveles de presión arterial. Categoría sistólica y diastólica. En la categoría tenemos la óptima, que su presión sistólica es menor a 120 milímetros de mercurio. En la diastólica tenemos menor a 80 milímetros de mercurio. Tenemos la presión normal, que es de 120 a 129 milímetros de mercurio, y su presión diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. En la presión normal alta, tenemos en la sistólica de 130 a 139 milímetros de mercurio y en la diastólica de 85 a 89 milímetros de mercurio. De aquí pasamos ya a la hipertensión arterial. Tenemos 3 grados en la hipertensión. Hipertensión grado 1 ya comienza en la presión sistólica de 140 a 159 milímetros de mercurio y en la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En la hipertensión ya grado 2 tenemos en la sistólica de 160 a 179 milímetros de mercurio y en la diastólica tenemos de 100 a 109 milímetros de mercurio. En la hipertensión grado 3 ya es mayor, mucho mayor que los demás, que en la sistólica tenemos que es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y en la diastólica es mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. También tenemos la hipertensión sistólica aislada, que es en la sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y en la diastólica menor a 90 milímetros de mercurio. Equipo importante. Tenemos 2 equipos muy importantes a la hora de tomar las mediciones de la presión arterial y que no debe faltar. Es lo primordial, es imprescindible para aquí. Tenemos al tensiómetro y al estetoscopio. El tensiómetro tiene sus siguientes partes. El manómetro, donde vamos a ver nuestra presión, porque es como un reloj. Tenemos el manguito o brazalete, como también se le llama. Tenemos las vías. Tenemos la pera, donde vamos a insuflar el aire en el brazalete. Más arriba de la pera tenemos a la válvula y eso es todo en sus partes. Podemos decir que el tensiómetro, para hacer un resumen, consta de un brazalete o manguito, como ya dijimos, con una bolsa de goma comunicada con el sistema de medición. Esto nos va a ayudar a insuflar nuestro brazalete de forma rectangular que se puede inflar, como ya lo dijimos, para ejercer presión sobre una arteria susceptible de colapsar y que está forrada con una funda de mayor longitud, de modo que sea posible rodear el perímetro de nuestro brazo y fijarla además. Las presiones que se registran es en una escala que puede ser de mercurio, un reloj,
o una pantalla, según el sistema usado, sea manual o digital. Eso es lo que quiere decir. Ya sea columna de mercurio, anaeroide o digital. El brazalete debe ser de un tamaño proporcional a la longitud y grosor de la extremidad, ya que se aconseja, sí, que la bolsa de goma cubra al menos el 80% de la circunferencia de nuestro brazo. Ojo con eso. De ahí tenemos nuestro siguiente equipo, que es el estetoscopio. Tenemos las olivas, donde nos vamos a ubicar en nuestras orejitas, nuestro arco metálico, la tubuladora, la campana y la membrana. La membrana es donde vamos a poner en cualquier parte de nuestro cuerpo para escuchar nuestros latidos. Recomendaciones. Tenemos las siguientes. No se debe fumar ni beber o ingerir cafeína 15 minutos antes de la consulta. Hay que minimizar la actividad mental y estar en un ambiente tranquilo, de paz, no en un ambiente que exista bulla o estrés. Hay que evitar situaciones de disconfort o inquietud. Hay que estar relajados. Y la más importante, hay que tener un reposo de 5 minutos antes de la medición, antes de la consulta, y evitar ejercicio físico previo. Pasos para medir la presión arterial. En primer lugar, el paciente puede estar acostado o sentado. Si en este caso el paciente se sienta, debe estar con apoyo dorsal, ambos pies, valga la redundancia, apoyados en el suelo. Tiene que ubicar el brazo a la altura cardíaca con el antebrazo apoyado sobre una superficie firme, en este caso, una mesa. Debe estar en un ángulo de 30 grados porque si toma la presión arterial en otro ángulo, esta se puede alterar. Ojo con eso. Aquí viene lo que muchas personas tienen muchas dudas. Es que ¿en dónde vamos a medir la presión? ¿Si en el brazo izquierdo o en el derecho? Pues se puede tomar en ambos, no hay problema, no existe alguna complicación, sino que hay que tomar en cuenta que hay una diferencia, hay una variación en los dos brazos. No es que al momento de tomar la presión van a tener los mismos valores, no, sino que va a existir una diferencia de 10 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene más de 10 o 15 de diferencia, o sea, de milímetros de mercurio de diferencia, entre el brazo izquierdo o el derecho, es probable que este paciente tenga un problema en las arterias del brazo. De ahí, coloquemos nuestro tensiómetro en una mesa cercana, de manera que podamos observar de mejor manera nuestra escala. De ahí fijamos el brazalete alrededor del brazo de nuestro paciente y el brazalete deben ser adecuados a la circunferencia del brazo, cubriendo las 2/3 partes de él. Se coloca al borde distal 2 a 3 centímetros por arriba del pliegue de flexión del codo. ¿Cómo podemos medir así? ¿Cómo podemos medir esto? Disculpen. Podemos coger nuestros dos deditos y poner arriba de nuestra flexión del codo, o sea, donde termina nuestra flexión del codo, podemos ponernos ahí y donde terminen nuestros deditos, nos colocamos arriba de ellos nuestro brazalete para tener una mejor aclaración. De ahí palpamos nuestra arteria radial con nuestros deditos por debajo de la muñeca, por debajo del pulgar en la muñeca tenemos ahí donde podemos palpar nuestra arteria radial. De ahí insuflamos en forma continua y rápida hasta el nivel que deje de percibir el pulso, hasta que dejemos de percibir nuestro pulso. No hay que asustarnos, es normal. Y esto equivale a nuestra presión sistólica palpatoria. De ahí desinflamos totalmente el brazalete o manquito también, como se le llama, en forma rápida y continua.
y hay que esperar 30 segundos antes de volver a reinsuflar, acuerden. De ahí, en este lapso, colocamos nuestro estetoscopio en posición de uso. Nos colocamos en los oídos con las olivas hacia adelante. Con las puntas de los dedos medio e índice vamos a localizar la pulsación más fuerte para poder colocar nuestro estetoscopio. Ya una vez que palpamos nuestra pulsación más fuerte, colocamos nuestro estetoscopio en este lugar, procurando que este no quede por debajo del brazalete, solo que debe tocar la piel sin presionarla. Hay que sostener la perilla de goma con la otra mano y cerrar la válvula. Acuerden eso. De ahí se mantiene el estetoscopio sobre la arteria. De ahí realizamos la acción de bombeo con la perilla e insuflamos continua y rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve de 20 a 30 milímetros de mercurio más. ¿Se acuerdan que lo insuflamos hasta que perdimos el pulso? Muy bien. Después de esto, que colocamos nuestro estetoscopio, vamos a insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio más. No hay que preocuparse de eso. Por arriba del nivel de la presión sistólica palpatoria. De ahí aflojamos cuidadosamente de nuestra válvula y dejar que el aire escape lentamente, de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. De ahí escuchamos nuestro primer latido. Esto se llama los ruidos de Korotkov, que les voy a explicar más adelante, no se preocupen. De ahí, al escuchar el primer sonido, es un latido claro y rítmico. De ahí observamos el nivel de la escala de milímetro de mercurio y hacemos la lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria. De ahí se sigue abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantener la mirada fija en la columna de mercurio. Ojo, de ahí escuchamos cuando el sonido agudo cambia, se escucha, y cuando el sonido agudo cambia por un golpe más fuerte y amortiguado. Este último sonido, claro, es la presión diastólica auscultatoria. De ahí, después que ya escuchamos la presión diastólica, abrimos completamente ya la válvula, dejando escapar todo el aire del brazalete y lo retiramos. Podemos repetir el procedimiento para confirmar los valores obtenidos o para aclarar dudas. Se registra después los valores que tomamos en la medición anterior y estamos muy bien para obtener algún hallazgo. Ruidos de Korotkov. Los ruidos de Korotkov son los ruidos que se escuchan al momento que desinflamos nuestro manguito, sale el aire. Entonces, en este momento, con ayuda de nuestro estetoscopio, vamos a escuchar como un toque y un soplo. Estos van a ser los ruidos de Korotkov. Estos ruidos se oyen sobre una arteria por debajo de un manguito que se está haciendo desinflado y consiste en una especie de toque y soplo. Tomando como base este toque y según el soplo esté presente o ausente, estos ruidos se dividen en 5 fases. Nuestra primera fase va a ser que al momento de desinflar el manguito aparece un ruido sordo que nos indica la presión arterial sistólica. De ahí la segunda fase es cuando el ruido pierde intensidad y se escucha como un soplo, más o menos así. Pero este ruido no se le toma mucha importancia. En la fase 3 se escucha un ruido sordo, más suave que la anterior fase. Tampoco se le toma mucha importancia. En la fase 4 el ruido se va apagando y este se lo considera la presión arterial diastólica en niños. En la fase 5 desaparece totalmente el ruido e indica la presión arterial diastólica en adultos. Y esto es todo.
La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late por minuto, se expresa en latidos por minuto y la forma más utilizada para obtenerla es mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda del pulso representa la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. En una persona sana, el pulso es el reflejo del latido cardíaco. Es decir, la frecuencia del pulso es la misma que la de las contracciones ventriculares del corazón. Sin embargo, en algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, las frecuencias del latido cardíaco y la del pulso pueden ser distintas. En estos casos, el profesional de la salud debe valorar el latido cardíaco y el pulso periférico. Existen factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca como la edad, el sexo, el ejercicio, la fiebre, los medicamentos, la deshidratación, el estrés, la posición corporal y la presencia de patologías. Los pulsos más buscados son los siguientes: el temporal, el carotidio, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo y el tibial posterior. Los valores del pulso arterial se miden a partir del número de pulsaciones o latidos que ocurren en un minuto, es decir, a partir de la frecuencia cardíaca. El pulso se valora habitualmente mediante palpación o auscultación. Para palpar todos los pulsos se utiliza los pulpejos de los dedos índice y medio. Se utiliza un reloj para poder controlar el tiempo y una hoja para llevar el registro. La frecuencia cardíaca varía de acuerdo a los diferentes factores, siendo el más importante la edad. Un niño de 1 año tiene una frecuencia cardíaca que oscila entre 80 y 160 latidos por minuto. En niños de 4 años oscila entre 80 y 120 latidos por minuto. En niños de 7 años la frecuencia cardíaca oscila entre 70 y 110 latidos por minuto. En los adolescentes oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. En un adulto joven sano y en reposo la frecuencia cardíaca oscila entre 60 y 120 latidos por minuto. Y en los ancianos de más de 70 años puede oscilar entre 55 y 90 latidos por minuto. Como la frecuencia del pulso es expresión del número de contracciones del corazón, habitualmente se emplean términos como taquicardia y bradicardia para calificar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y las del pulso. La taquicardia es el aumento en la frecuencia del pulso a más de 100 latidos por minuto. Y la bradicardia es la disminución en la frecuencia del pulso en menos de 60 latidos por minuto. Los pasos para medir la frecuencia cardíaca son: primero, el lavado de manos. Segundo, es importante identificar y orientar al objeto de estudio. Tercero, con nuestros dedos índice y anular debemos palpar la arteria radial y contar 60 segundos. Y finalmente realizar las anotaciones. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el dióxido de carbono del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. En condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración y de la expiración. La frecuencia respiratoria se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante 1 minuto, contando las veces que se eleva su pecho. Se representa en respiraciones por minuto, y cuando se miden las respiraciones, también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar. Entre los factores que intervienen en la respiración están el ejercicio, el estrés, el aumento de la temperatura ambiental, disminución de la concentración de oxígeno, los medicamentos y el aumento de la presión intracraneal. Los valores de la frecuencia respiratoria varían según la edad. En los recién nacidos se encuentra de 30 a 80 respiraciones por minuto, en un lactante menor de 20 a 40, en un lactante mayor de 20 a 30 respiraciones por minuto, en los niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto, en los niños de 6 a 8 de 20 a 25, y en un adulto lo normal sería de 15 a 20 respiraciones por minuto. Respecto a las alteraciones de la frecuencia respiratoria, tenemos
a la bradipnea es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en adulto, menos de 20 en escolares y menos de 30 en lactantes. Después tenemos a la taquipnea. Esta es la frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto en adulto, más de 30 en escolares y más de 50 en lactantes. Está también otra enfermedad, otra alteración que sería la hiperapnea. Esta es la respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a unas 20 respiraciones por minuto. Y por último, a la apnea, que es la ausencia de respiración. El primer paso va a ser lavarnos las manos. Segundo, identificar bien al paciente, al sujeto de atención. Observar los movimientos de inspiración y expiración del sujeto que se va a examinar en el tórax o abdomen, simulando que se toma el pulso radial. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos. En cambio, si las respiraciones son irregulares, se cuenta durante 1 minuto o 60 segundos. Y por último, se realizan las anotaciones correspondientes. La oximetría de pulso es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos y se va a representar con la sigla SpO2. Para realizar la técnica para la oximetría de pulso se requiere de un aparato de pulsiometría con un sensor en forma de pinza. Este sensor va a medir la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el paciente o sujeto de atención. La interpretación de los resultados son los siguientes. En condiciones normales, la saturación debe superar al 95%. Cuando es menor al 93%, indica hipoxia, es decir, falta de oxígeno a nivel sanguíneo. Cuando es menor a 90, indica insuficiencia respiratoria. Y cuando es menor a 80, es necesario reconfirmar analizando una muestra de sangre durante 30 segundos. En cambio, si las respiraciones son irregulares, se cuenta durante 1 minuto o 60 segundos. Y por último, se realizan las anotaciones correspondientes. La oximetría de pulso es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos y se va a representar con la sigla SpO2. Para realizar la técnica para la oximetría de pulso se requiere de un aparato de pulsiometría con un sensor en forma de pinza. Este sensor va a medir la cantidad de luz absorbida por la oxihemoglobina circulante en el paciente o sujeto de atención. La interpretación de los resultados son los siguientes. En condiciones normales, la saturación debe superar al 95%. Cuando es menor al 93%, indica hipoxia, es decir, falta de oxígeno a nivel sanguíneo. Cuando es menor a 90, indica insuficiencia respiratoria. Y cuando es menor a 80, es necesario reconfirmar analizando una muestra de sangre.